¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que todos preveíamos, Sí. lo hablamos contigo, que marzo y abril iban a ser meses difíciles. Difíciles. Y obviamente el protocolo que no es antipiquete, es un protocolo para preservar la circulación por las calles, iba a tener resistencia por parte de los manifestantes, porque siempre en las manifestaciones los que van al frente, sean hombres o mujeres, son activistas. Toda la vida, desde que yo tenía 18 años y hacía lo mismo, y activaba en la calle. Así que vamos a tener un abril también complicado, Sí. con muchas manifestaciones, porque acá hay dos problemas centrales. El primero es que los precios se fueron a cualquier cosa. Sí. Los empresarios han remarcado de una forma exagerada. Yo voy al supermercado todos los miércoles, así que estuve ayer en el supermercado al que voy, y vos ves que en lugar de rebajar los precios que se te fueron te empiezan a hacer ofertas. Está lleno de ofertas. Bueno, bajen los precios, viejo, porque calcularon un dólar a 2 lucas, el dólar está a 1 luca y ahora no funciona el aumento de precio que dieron y la gente no lo puede pagar, va a haber recesión porque la gente no lo puede pagar, va a haber problemas de empleo porque hay recesión. Es, yo creo, Pero la el calle, mes más digamos, la difícil. calle levantar, la calle en problemas, como en este caso con los docentes y los jubilados docentes, digo, ¿complica más los planes de gobierno? No, ¿O es parte del mismo ruido? No, yo creo que lo tenían en cuenta. Cualquier gobierno analiza que esto va a ocurrir en una situación donde viene una inercia hiperinflacionaria y recesiva y no la puede frenar rápido. Dicen que la van a poder frenar a mitad de este año. Yo pensaba que iba a durar más, porque en general, si uno analiza lo que pasó con el final de a mitad de Alfonsín... año faltan 3 meses nada más. Y bueno, ellos dicen que a mitad de año van a poder empezar a dar vuelta al tema inflacionario. A Menem le costó más de un año. ¿Y cuánto? Sí, ¿qué decís, Sofía? No, quería preguntarle a Carlos, ¿cuánto aguanta la gente y si este protocolo le parece represivo? Bueno, la gente aguanta en la medida que las organizaciones no los tienen a la calle. No hay organizaciones, no hay movimientos espontáneos en la Argentina, nunca los hubo. No es que la gente sale de su casa a la mañana y se va para Congreso a putear a alguien. Hay alguien que los conduce, los encuadra y los lleva. Generalmente, por ahora, organizaciones de izquierda, porque la CGT está en una situación de espera, planteó un paro general para el 1 de mayo. Cuando vos planteás un paro a tan larga distancia, estás viendo qué pasa en el interín, no es un paro para cambiar algo en forma inmediata. Esta semana y la que viene se decide en el Congreso si le aprueban al gobierno las 2 leyes fundamentales que necesita y con esas leyes si logra el acuerdo que le falta con el Fondo Monetario para lograr el dinero que tiene que aún cubrir del agujero que dejó Massa. Massa dejó 7.000 millones de dólares abajo, una cosa insólita. Dejó un banco central con 7.000 millones de dólares negativa. Recuperaron una parte, tienen que tener otra reserva, porque este es el acuerdo que firmó el propio gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. A partir de todas esas realidades puede mejorar la micro. Por ahora está mejorando solo la macro. Ahora, el tema precios y el tema jubilaciones son 2 temas muy graves. Además de lo que está afectando esto a la clase media, porque las prepagas también se zarparon, porque además hay un montón de cosas que la clase media tenía que empieza a dudar si la va a seguir teniendo. Por ejemplo, escuelas privadas. Entonces hay una situación de mucha tensión que yo creo que va a seguir hasta que la inflación... ¿Pero vos creés que en 2 meses eso se termina? No. Ah, por eso bueno, te pero digo. yo te digo lo que dicen. Sí, lo que dicen. El gobierno dice va a bajar rápido la inflación. Yo creo que la inflación va a tardar en bajar porque cuando vos emitís lo que emitió la Argentina, tenés un efecto de inercia, como cuando va con el coche a 120 kilómetros, no lo podés frenar de repente. En los números te puede bajar la inflación. Lo que te digo es, el problema que tenés es que los precios no bajan. Claro. Porque ya están subidos, ya están, los precios ya están instalados. Están ahí colgados porque además las empresas se zarparon. Mirá, cualquiera que vaya a hacer compras sabe, si vos haces una compra, como muchos amigos míos que van y hacen con sus amigos una compra al mercado central, la diferencia que hay entre el mercado central y un supermercado es monstruosa. Sí. 4 veces el precio. Y además, imagínate la diferencia entre el productor
y el mercado central. Entonces, la Argentina podría tener precios mucho más bajos y podría tener salarios mucho más altos, y esta es la discusión central que vamos a tener estos meses. A ver, Camila, ¿qué está pasando ahora? ¿Se tranquilizó un poco? Cami. No, Chiche, la situación continúa igual, es decir, todavía hay determinados docentes que están sobre la avenida Entre Ríos, es por eso que la policía reforzó el cordón e está intentando en este caso llevarlos a lo que es la vereda. Obviamente que algunos de ellos decidieron comenzar a hacer una especie de abrazo a lo que es el Congreso para no tener este enfrentamiento con la policía y de esa manera poder permanecer en lo que es la vereda. Pero la situación continúa de la misma manera, es decir, la policía está intentando llevarlos a la vereda frente a la resistencia de los docentes, que de todas maneras quiero aclarar y lo vuelvo a decir, que no estaban realizando absolutamente nada, solamente estaban en lo que sería uno de los carriles que tiene la avenida Entre Ríos y estaba liberado el tránsito. En cuanto al gas pimienta que le preguntaba a Diego antes, lo que te genera es como una especie, se te cierra la garganta, pero no en los ojos. En los ojos no te genera ningún tipo de ardor, es concretamente eso, te cierra mucho la garganta. Sí. Bueno, Ahí, es muy fuerte. Diego, ¿qué pasa donde vos estás? ¿Qué estás viendo, Diego? Chiche, en este sector, por ejemplo, los manifestantes están circulando, seguramente harán una vuelta a todo el perímetro del Congreso Nacional. Están ahora ya prácticamente sobre la vereda, no sobre la avenida, que permanece sí el operativo de seguridad que se incrementa minuto a minuto. Hay por lo menos 100 efectivos policiales bordeando los carriles de la avenida Entre Ríos, por lo menos el que habían cortado originalmente los manifestantes, y tras haber arrojado gas pimienta y también de algún modo retirarlos de la calzada, los manifestantes ahora se repliegan y van movilizándose por la vereda y en contramano sobre la avenida Entre Ríos, dando toda la vuelta al Congreso Nacional. Es un abrazo simbólico al Congreso Nacional. Pero digamos, ¿se tranquilizó ahí la zona o no? ¿O sigue habiendo ataques? Se tranquilizó, pero la policía permanece más allá de esta situación planteada con los manifestantes, que ahora sí se están movilizando, caminando por la avenida Entre Ríos. Bueno, Carlos, cuando vos eras gobierno y tenías estas cosas, ¿cómo se vive? Bueno, no teníamos tanto lío porque a mí me tocó ser ministro del Interior ya con la estabilidad de Menem, que era un 2% de inflación anual. Pensar eso hoy es ¿no? insoñable. No, bueno, pero no es un, Pero es que un digo, objetivo al en que los tendríamos que llegar. ¿repercute, tiene valor esto? ¿Perdón? ¿Los gobernantes le dan bola a esto? Sí, cómo no le van a dar bola, claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque nunca sabés hasta dónde esto se complica, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa que vos pensás, Guasmosi, presidente de Paraguay, cuando yo era vicepresidente, siempre me decía qué envidia poder tener la inflación del 2% anual de ustedes. Y hoy nosotros envidiamos a Paraguay y Uruguay, que tiene una inflación del 4% anual. ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, llegamos por las locuras que se hicieron. Cuando vos emitís desaforadamente, yo ya lo dije acá, lo dije en muchos lados, Kirchner, cuando asumió, dijo en su discurso, lo pueden googlear, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir en forma exagerada porque genera inflación. Bueno, eso hicieron sus sucesores, sobre todo en el último cuatrienio, que fue un desastre. Entonces, no es fácil salir de esto. Yo creo que el Congreso tiene que ponerse de acuerdo con el presidente, los gobernadores de acuerdo con el presidente, en un pacto fiscal que Pero preserve... quieren plata y Milei no tiene plata. No, dice. no, pero tiene que preservarse lo elemental. Tiene que preservarse la educación, la salud y la seguridad. No puede haber gastos para otra cosa que no sea lo elemental. Para el dengue no hay. Bueno, el dengue es un tema muy interesante. El dengue es un tema que necesita, durante el periodo anterior a la incubación, que haya fumigación desde el norte hacia acá de lo que se llama herbilabras. Es decir, lo que acaba con las larvas. Esto no se hizo desde el 2022 porque no se compra herbilarvas desde el 2022. Entonces, ahí tenés hoy las consecuencias. Así como decíamos, esta inflación tiene que ver con la hiperemisión. Esta dengue que vos tenés tiene que ver con no haber hecho las fumigaciones. ¿Qué hay que hacer? En mi opinión, humilde opinión, hay que planificar
todo un sistema para este invierno, antes de que llegue el momento en que las larvas empiezan a funcionar y los mosquitos empiezan a venir desde Brasil, para hacer una gran campaña de fumigación y colocar en el Sistema Nacional de Vacunas la vacuna contra el dengue en aquello que se ha aprobado. No se ha aprobado para nosotros. Para mayores de 60 no se ha aprobado, pero para menores de 60 sí se ha aprobado que tiene capacidad de no hospitalización. A mí me parece que ahí entonces hay que enfocar un sistema de vacunación voluntaria para todos aquellos menores de 60 años. Si no está en repelente siquiera, explícame esto. El ministro de Salud ignora y minimiza absolutamente el problema. Ese es un caso, el ministro de Salud es un caso, pero yo te digo... ¿Cómo es un caso? Es hay un que caso rajarlo. porque está fuera de la realidad. Pero además, ¿por qué no autorizan la importación de repelentes? Te cuento lo de los repelentes. No, sí, lo que pasa es que no hay, porque todos nuestros vecinos... En Estados Unidos hay repelentes. ¿Perdón? En Estados Unidos hay repelentes. Sí, bueno, pero ahí tenés todo un trámite complicado para importar una cosa a larga distancia cuando el problema es ahora. Vos tenés que tenerlo antes, esto previsto. No estaba previsto, obviamente, pero ¿de dónde tendrías que traer rápidamente repelente? Que se hizo toda la vida, de Brasil. Sí. Pero Brasil está con una situación dramática. El 95% de los infectados de dengue están en Brasil. Entonces, hay que saber de dónde viene el dengue. Hoy el dengue ya no es más una cosa ocasional. Esto ya es una pandemia. En consecuencia, viene del norte hacia el sur. Hay que fumigar a partir del mes de agosto para que en septiembre, octubre, cuando empiecen los calores, no haya este fenómeno. Es verdad que, como explicó muy bien el otro día el ministro de Salud de la ciudad, es verdad que el problema del mosquito que nos transmite el dengue es un mosquito muy peculiar que vive en tu casa. Sí. Y eso tiene mucho que hacer el trabajo familiar y comunitario. Los cacharros no hay simplemente que sacarle el agua. Hay que tirar agua hirviente para matar a las larvas que quedan ahí, aunque ya esté seco, porque la larva sigue. Y ese mosquito es muy importante tener en cuenta que si hay un miembro en la casa con dengue, un mosquito adentro de la casa puede contagiar a toda la familia. Ese mosquito no se va a pasear por el barrio, no está en las plazas. Se queda ahí. Lo que está en las plazas, lo que más nos jode, lo que más lo vemos, no es lo más peligroso. Lo más peligroso es lo que no vemos como tantas veces en la vida. Estás informado sobre el tema, ¿eh? Bueno, primero porque si uno quiere buscar información la hay. Tiene. Información hay. El ministro de Salud de la ciudad lo ha explicado con absoluta claridad. Ahora, ¿el gobierno lo ves como desatendiendo estos temas? Mira, yo lo que creo es que lo que vos no hiciste antes no lo podés hacer en la urgencia. Sí. José Martí decía siempre, gobernar es prever. Si no se prevén las cosas, tenés los problemas que tenemos. En este tema específico del dengue, ustedes recuerden aquel momento en el que Ginés González García decía, no me preocupa el COVID, me preocupa el dengue. Coño, no se ocuparon tampoco del dengue. No, la porque verdad es, yo todavía dije, hay que darle la razón. Sí, vos tenías una pregunta para Lucas. Dele. Bueno, no, lo que yo le quería preguntar es respecto del futuro de la oposición. O sea, usted es una persona del peronismo. ¿Cómo ve la reconstrucción de la oposición frente a esta situación? ¿Es peronista, Lucas? Sí, absolutamente. ¿Viste? La Ferrari que nos dejó Perón, entre todos se convirtió en 4 Fiat 600. Un Fiat 600 camina por el lado de Pichetto, otro Fiat 600 camina por el lado de Macri, otro Fiat 600 camina cerca del kirchnerismo. Lo que hay enfrente de este gobierno organizado, irracional y coherente es el proyecto estatista de Cristina Fernández de Kirchner. No hay otro proyecto, no hay moderados en el medio. ¿Qué plantea Cristina? Dejemos que haga el gasto la izquierda. Dejemos que la izquierda salga a la calle y esperemos. Y ya elegiré con quién. Tratemos de que no sea otro papanata como Alberto Fernández, pero que ella va a elegir con quién, no le quepa duda. Porque no hay más en el medio. Después de Milei no viene un moderado. Argentina es un país
lamentablemente, donde el péndulo se va siempre de una punta a la otra. Entonces, si esto va mal, el resultado es un kirchnerista más duro que los que hemos conocido. Carlos, usted estuvo en dos lugares de poder muy importantes, muy interesantes y álgidos. Vicepresidente de la Nación y ministro de Trabajo. Y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aparte, bueno, pero eso fue más duro. Pero yo me refiero precisamente a lo que estamos viendo en este momento. Más como vicepresidente, ¿se puede tomar decisiones importantes dejando de lado la sensibilidad social? No, pero el problema es cómo la cubrís. Porque para cubrir la necesidad de la gente tenés que tener con qué. Y tenés que tener un orden de prioridades. Por eso yo le decía a Chiche, un acuerdo entre el presidente y los gobernadores, no para gastar guita en festivales, sino para gastar plata en salud, educación, seguridad, los temas que le preocupan a los vecinos. A los vecinos, vos le preguntás en privado, fuera de las cámaras, ¿qué le preocupa? A mí me preocupa que no me alcanza la plata para ir al mercado y mantener a mi familia, y me preocupa que me maten en la calle o que violen a mi hija cuando va a trabajar. Estos son los problemas que tienen los vecinos. Entonces, esto es el acuerdo básico que yo creo que tienen que tener el presidente y los gobernadores. Pero el presidente ve esto que está pasando, le da bolilla, sé, lo ve. Pregúntenle, ustedes le han hecho reportaje, háganle otro. Yo no soy analista del presidente, yo analizo la realidad de mi experiencia y digo, este drama que estamos viviendo tiene salida, tiene responsables, que es lo que dejaron esto, y tienen gestionadores que tienen que cambiar esto. El presidente va a ser evaluado por el conjunto de los argentinos por cómo le vaya con la inflación y por cómo le vaya con la seguridad. Los demás temas serán siempre motivo de los medios de comunicación. Cada vez que hay un quilombo prendemos las cámaras. Miren, Rosario sigue con el mismo drama de siempre. Se apagaron las cámaras porque no hay un muerto. Pero realmente las cosas graves de la Argentina se fundamentan en lo que sufre el ser humano de nuestra patria, que es el problema de la miseria que viene arrastrando de 2 décadas de kirchnerismo y el problema de la inseguridad, donde todo este tiempo los policías eran culpables de usar uniforme y los chorros eran tratados por los fiscales y por los jueces como si fueran nenes viejos. ¿Cómo hacer para separar a Cristina del peronismo? Es un problema que tienen los peronistas que hoy... ¿Y vos sos peronista? No, pero yo no tengo nada que ver con ese colectivo, no tuve nunca. Cuando Pero Cristina es peronista. Cuando Duhalde nominó como candidato a Kirchner, yo le dije que es un tremendo error y obviamente no acompañé ni en la campaña ni en el voto a Kirchner porque lo conocía de antes. Yo fui primero ministro de Interior y tuve que trabajar con el gobernador Kirchner, que en esa época era de derecha. Y luego fui gobernador junto a Kirchner y vi las ambiciones de Kirchner, que en su corazón tenía una caja de seguridad. Por este tema que señala y usted vivió ese momento, ya falleció, pero siempre quedó, porque el elegido era Reutemann. No te escuché. Que siempre el elegido fue Reutemann en ese momento. Sí, Carlos no quiso. Claro, ¿por qué no quiso? Siempre quedó esa duda. Ah, pero yo te puedo dar la primicia. Mirá. Está en el canal correcto. Estábamos caminando por la Quinta de Olivo, mi esposa y yo. Íbamos a una reunión que había en la Quinta de Olivo y venía Carlos caminando del otro lado. Entonces mi mujer, que como todas las mujeres se atreve a hacer cualquier pregunta, le dijo, ¿y Carlos, vas a hacer o no? Y le dijo, no, de ninguna manera. Ni tu marido, ni yo somos para esta época que viene, porque lo que hay que hacer en la Argentina, la gente no quiere que se haga. Eso fue Reutemann. Un tipo al que yo quise mucho, con el que trabajé muchísimo. Yo era ministro de Interior cuando él asumió como gobernador y el presidente Menem me pidió que lo ayudara en la parte política, porque Reutemann era un excelente administrador, era un hombre muy decente, pero se encontraba con lo que era la política de Santa Fe, que se llamaba la cooperativa, que era muy difícil de manejar. Ahí anda un colega, usted matando mosquitos. Hay que tener acá repelente. No tenemos. Bueno, por canje, muchachos. No tenemos ni canje. Bueno, si no tienen canje ustedes... Bueno, yo creo que cualquiera que le diga a Johnson y Johnson que Crónica quiere repelente y lo ponen en pantalla, porque miren, esto pasa. No estaría funcionando. Y después van a tener que seguir vendiendo
Bueno, ¿me voy o qué? Lo que vos quieras. No, eso siempre hago. tu programa. No, estando Si te vos, sent- si te yo sentís tengo cómodo. dos jefes, mi mujer y vos. No. Así que, Yo no tengo jefe ni nada por el estilo. Por ahora te podés quedar, no hay ningún problema. Mientras respondo a todo lo que quieras. Ahora, No, Carlos, hace un repelente no ratito tenemos. estabas hablando de lo que pasa en Rosario, la problemática. ¿Estás de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? es un tema sumamente complejo. Si me dan 2 Sí. segundos lo explico. No puede ser que un menor no sea responsable por un crimen mayor. Pero tampoco es solución meter a un menor en un lugar donde termina saliendo peor de lo que entró. Obvio. Acá tenemos el tema de que el sistema penitenciario es una academia del delito. Sí. Y un pibe de 15 años que entra por un homicidio, lo reciben como un héroe y lo preparan para más homicidios. Entonces, a mí lo que me parece es que acá no hay que siempre pensar en la coyuntura otra vez. Yo, cuando fui gobernador, propuse hacer 3 nuevas cárceles. Una para menores, 2 para mayores y en lugares alejados. Bueno, hubo, como siempre, mucha crítica porque me decían que era una violación de los derechos humanos que los presos estén lejos de su familia. Yo estaba planteando cárceles alejadas para gente muy peligrosa. Y una cosa muy importante para un canal tan popular como Crónica. Quienes más sufren el delito violento, quienes más sufren Son los pobres. el tema de las drogas son los pobres. Porque en la clase media, si vos te vas de tu casa por ahí podés dejar tu piba o tu pibe con alguien que lo cuide. Cuando los dos salen a trabajar en los barrios obreros, en esos mismos barrios están los narcos, en esos mismos barrios están los violadores. Entonces el tema de la inseguridad para esa gente es muy importante y ellos saben cómo funcionan los soldaditos de la droga. Ahora, tenés que destruir los búnker, pero destruirlos en serio, no destruir 3 o 4 para las cámaras de televisión que ese día están, y tenés que enfrentar el problema de fondo de la ausencia de estructura carcelaria. El otro día el ministro de la ciudad se quejaba, era una discusión con la ministra de la Nación. Que tiene Sí. 1000 presos más. Claro, ¿y a dónde los mando? Si no hay dónde. Las comisarías Entonces, están también dejémonos de llenas, jorobar, sí. tenemos que hacer cárceles y tenemos que hacer cárceles separadas para menores y mayores. Para menores tiene que haber institutos especiales, eso no hay ninguna Sí, pero no duda. solamente institutos En especiales. Capital hay, en Provincia de Buenos Aires algunos. Sí, pero, Chiche, Pero no mira, para todos. yo los conocí. Los institutos de menores, para que funcionen bien, tienen que tener un sistema distinto también de control y educación. Y obvio, Porque le mandan penitenciarios del sistema de No, mayores. estoy hablando de tener deporte, tener educación, tenés que rearmarle la vida. Resocialización. ¿Qué se hace en los países que eso funciona con los menores? Porque el tema del delito de menores... Algunos países funcionan. Bueno, algunos. pero hay muchos países, digamos, porque mejor copiar lo bueno. Hay muchos países donde hay delito de menores y en esos países de delito de menores no solamente al menor se lo reeduca, sino que se lo prepara para una salida laboral. Y tiene que ser- Y hay organizaciones que se ocupan de reinsertarlos laboralmente, lo cual no es fácil. Porque cuando a vos te dicen, este pibe mató a alguien, lo querés llevar a trabajar con vos de chofer, y decís, no, déjame joder, tráeme uno que no haya matado a nadie. Entonces no es fácil la reinserción, estamos en el medio de demasiadas cosas mal hechas. Yo creo que hay que pensar alguna vez en la Argentina para las futuras generaciones. Usted, que fue gobernador de la provincia, ¿cree que debe ser dividida la provincia para ser manejable? Por un lado, el Gran Buenos Aires como una provincia, por otro lado, el resto de la provincia de Buenos Aires. Eso nunca lo vas a lograr. Yo nunca me planteo hacer cosas que no se pueden hacer, porque vos necesitas el concurso del Parlamento. Yo no pude ni siquiera dividir La Matanza, muchachos, porque La Matanza lo propuse... habían dividido finalmente. No, La Matanza no se dividió nunca, porque llegó mi proyecto a la legislatura y Patriqui, porque tienen los diputados y los senadores. Entonces, yo lo que creo es que hay que plantear en la Argentina, en una crisis muy profunda, cosas que tengan Pero no consenso sacaron Morón de la parlamentario. Matanza. ¿Eh? Morón no lo habían sacado de la No. Matanza. La Matanza no la tocaron nunca. Hicieron varias modificaciones previas. Duhalde hizo
3 divisiones previas de municipios, pero la matanza quedó como estaba. Yo había propuesto hacer una matanza en 3 partes, que mezclara zonas humildes con zonas rentables, porque si vos no mezclás administrativamente no dan los impuestos, pero es muy difícil hacer cambios si vos no tenés parlamento. Ustedes piensen todo lo que le costó a Menem convertir la Argentina hiperinflacionaria en una Argentina con estabilidad, teniendo mayoría en ambas cámaras. Fue bien difícil. Siempre me preguntan, ¿cómo eran los pactos fiscales? Y los pactos fiscales me costaron 3 meses hacerlo con gobernadores amigos. En el Senado yo presidí un Senado con mayoría, pero tenía que convencer a los senadores que acompañaran las leyes que mandaba el presidente. No salían como por un tubo. La salida por un tubo empezó en la época de Kirchner, porque Kirchner estructuró un sistema parlamentario de mano de yeso, no un sistema parlamentario donde había discusión. Y hablando de mano, allá hay una mano y ya me voy. No, quería preguntarle, Carlos, quería preguntarle, Carlos, ¿qué porcentaje cree que tiene de culpa la corrupción en la actual situación que estamos viviendo? La corrupción tiene mucha culpa, sobre todo porque se desmadró. Lo que uno ve ahora, yo ayer hablaba con un viejo senador de hace muchos años, y yo le decía, hasta Kirchner parecía una Carmelita descalza, comparado con lo que hemos visto. Ustedes ven un choreo en todos lados. Choreo, pero insólito. Desde el presidente con el tema de los seguros, este otro chico Grabois con el tema que le daban el 9% del impuesto al país para que gastara en lo que quisiera. Miren, es tan impresionante esto, y con esto termino. Todos los gobernadores le plantearon al ministro del Interior que con un 16% del impuesto país coparticipado estaban satisfechos. Le daban el 9% a Grabois, muchachos, sin control ninguno. Entonces, obviamente, se gastaron la plata a lo loco, emitieron a lo loco, estamos pagando esa consecuencia. ¿Eso impide que yo pida que se haga cambio en la realidad hacia los que menos tienen? No, porque nosotros tenemos el derecho a exigirle al actual gobierno que aquellas cosas que están mal, especialmente en los sectores de menos recursos, se arreglen. Milei dijo, Sandra Petovelo